a lo que realmente ellos querían ser, en qué se querían formar, y llegaron a la conclusión de que querían formarse para enseñar, o sea, para educar. Pero llegó otra hipótesis. Educar, sí, muy interesante, pero ¿en qué iban a profundizar? ¿En qué se iban a especializar? Habiendo tantas ramas de la educación, está la matemática, está la química, están las artes, etc. Y llegaron a la conclusión de que casualmente los tres se fueron por la lectura y la escritura, ya que esa es una rama de la educación muy importante, quizás una de las más. Leer y escribir está presente desde que nacemos hasta que morimos. Empezamos leyendo signos, por ejemplo, colores, señas, etc. Al entrar entonces al mundo de la universidad, para Jorge fue un poco complejo, ya que él viene de un contexto totalmente distinto al de Carlos y Luis, pero aún así se fue adaptando poco a poco. Dentro de todos los cursos que ellos han visto, hay uno muy importante, y es el de la práctica. Porque la práctica hace al maestro, dice el dicho. Iniciaron las prácticas desde el primer semestre, pero ¿qué prácticas? Prácticas de observación. Todo maestro en formación debe pasar por la práctica de formación. ¿Qué quiere la práctica de observación? Preguntaba muchas veces Jorge. La maestra siempre le contestaba: práctica de observación, ir a un aula de clases, tomar registro, evidencias y las metodologías que adquiere o tiene el profesor que está impartiendo la clase. En nosotros, específicamente, de lenguaje. Bueno, Jorge le pareció muy interesante y hasta el momento, le ha gustado mucho, en lo que se decidió encaminar. Pero entonces, a medida de que se va haciendo este proceso, hay una identidad profesional, en nuestro caso la identidad de los profesores. Carlos, por ejemplo, siempre se preguntaba la identidad del profesor, ¿qué es? Han surgido muchas preguntas a medida de que se van adquiriendo nuevos conocimientos. La identidad del profesor es eso que lo hace único. Es aquello en lo que él trabaja diariamente. Es su toque profesional. El maestro se construye y se reconstruye constantemente y se adapta a los cambios. ¿Por qué? Porque la educación está cambiando constantemente y todo maestro debe adaptarse a esos cambios. Pero el maestro no debe ser visto solamente como aquel que va a impartir una clase a un aula. No, el maestro también debe ser visto como productor de saber. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento que ha adquirido a medida de que pasen los años, un conocimiento que ha mejorado, un conocimiento que se está autoevaluando y se está mejorando cada día en pro del bienestar de todos estos niños. Entonces, estos tres chicos se han dado cuenta que eligieron el camino que realmente ellos querían. Aunque no ha sido fácil, ya que se han dado cuenta que en Colombia la lectoescritura tiene muchas irregularidades. Leer y escribir, algo que se ve tan complejo, hoy día hay niños que no lo logran hacer con facilidad. ¿Pero por qué? Hay un problema. ¿Será el sistema educativo? ¿Serán metodologías? ¿Serán los docentes? Entonces, la misión que tienen Carlos, Jorge y Luisa
es formarse para trabajar en pro y en bienestar de estos niños, para que estos problemas, lectura y escritura, mejoren. Que Colombia no sea visto como uno de esos países que tiene tantos problemas en este sentido, sino que antes se exalte, se reconozca el trabajo que ha hecho el sistema educativo y sus agentes. No siendo más, esta historia queda en punto.